En el segundo episodio de Pata de Mono hablamos con Pedro Vera acerca de las plataformas digitales en México y lo que lo ha llevado a convertirse en músico. La medicina, el derecho, la ingeniería son todos caminos muy nobles y sobre todo necesarios para que exista la vida. Pero la poesía, la belleza, la música, el romance son lo que nos mantiene con vida. Lo interesante será cuando las combinemos. Bienvenidos otra vez a Pata de Mono, un lugar donde hablamos de arte y de cultura desde distintos lugares y perspectivas diferentes. El día de hoy estamos nosotros de invitados, grabando desde el estudio de un nuevo proyecto. Este invitado es graduado de la carrera de Ingeniería Química, ex vocalista de la banda Passage y ahora intentando como solista como Vera Pedro. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto formar parte de Pata de Mono. Qué bien que hayas aceptado nuestro requisito de grabar en este estudio. Te queríamos invitar para que nos platicaras más desde tu perspectiva, desde tu visión. ¿Cómo ves la manera en la que se consume música en México y cómo le estamos, como artista, cómo ves la situación? Antes que eso, sin embargo, te queríamos preguntar por qué Vera Pedro y no Pedro Vera como nombre del proyecto. Pues es curioso de dónde sale el nombre. Podría parecer que solo quise invertir mi nombre y mi apellido. Me llamo Pedro Vera. Pero estaba un día en un taxi dándole vueltas al nombre de cómo se iba a llamar mi proyecto solista. Y empecé con el juego de palabras de ver a Pedro, ¿no? Me empecé como a imaginar así a gente diciendo como, oye, ¿a qué concierto vas a ir? Voy a ir a ver a Pedro. Y luego dije, está simpático, pero creo que quedaría más elegante si en vez del espacio entre ver, espacio a, espacio Pedro, lo dejo como ver a Pedro y ya hay alguien podrá hacer el juego de palabras. Pero creo que funcionaba. Sí, me gusta al final el rollo que pasó por tu cabeza para llegar a ese nombre y que acabara siendo tu apellido. Sí. Al final ahí está muy curioso esa parte, que acabara siendo ver a Pedro tu apellido. Pero bueno, en la revista nos contaste que desde chico estás conectado con la música y la has utilizado pues, como terapia, ¿no? Como creo que muchos de nosotros, si no es que la gran mayoría lo utilizamos. Pero, ¿cómo fue ese acercamiento con la música? ¿Cómo fueron tus primeros encuentros con el mundo musical? Pues desde chico estuve muy, muy cercano a la música. Dentro de mi núcleo familiar cercano, mis papás no tocan ningún instrumento, mis hermanos tampoco. Bueno, mi hermano chiquito está empezando, que es como mi esperanza. Pero algo pasó, probablemente vieron que tenía cierta afinidad con la música, que mis padres deciden meterme a clases de apreciación musical con la vecina de mi abuela y nos enseñaban cosas muy básicas, ritmos, notas, nos ponían música clásica y de ahí empecé a tocar el piano, creo que como a los 4 años, como a los 10 empecé con guitarra y posteriormente ya empecé a experimentar con más instrumentos, bajo, batería, no sé, acordeón. Últimamente medio intenté saxofón y a cantar también. No, bueno, tienes entonces toda una vida pegado a la música. Literalmente cuando nos decías desde niño era desde niño, Sí. a los 4 años. Está muy impresionante que hayas empezado con el piano a esa edad. Si hoy en día te encontraras a alguien que nunca hubiera escuchado nada de música, ¿qué disco o cuáles dos discos les dirías, escucha esto ahorita? Hijos, es una pregunta bien compleja. Em,
Creo que definitivamente tendría que escuchar algo de los Beatles para comprender la música contemporánea. A mí me encanta el White Album. Yo le diría que escuchar el White Album. Aparte es un disco muy, muy variado, muy, muy completo. Y definitivamente... Hijos, me estás... me la estás complicando. Había que retarte. Pero si es alguien que nunca ha escuchado nada de música, creo que tendría que conocer la música clásica definitivamente. Escuchar Ok. a Mozart, Bach, Schubert, Haydn, Strauss. Definitivamente yo lo veo como música celestial, y si es alguien que nunca escuchó la música, tiene que pasar por ahí también. Sí, regresar a las bases, ¿no? De la música occidental. Interesante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y al final la música es como un gran reflejo de lo que nos está pasando en el mundo y como personas, ¿no? Entonces, digo, se me hace muy interesante ahorita que sacaste tus dos primeros sencillos, que tienes como dos caras, dos facetas. Una en la primera canción, que es Quiero saber de ti, y la otra en música tropical, que son totalmente diferentes, ¿no? Que van de un lado al otro. Entonces, digo, te quería preguntar a ti, ¿por qué se da esta dualidad? Mira, ahí creo que entra muy fuerte el tema de qué hace que un artista se inspire. Mínimo en mi caso, y he escuchado que a muchos también les pasa, es que la inspiración y la creatividad se nutren de sentimientos muy intensos. Entonces, si tú estás pues balanceado, si tú estás bien, si no hay mucha acción en tu vida, creo que es difícil inspirarse. Al menos que, no sé, le encuentres la belleza en diferentes cosas cotidianas, pero en mi caso se nutre de esos sentimientos muy profundos. Y justo las dos canciones, aunque son de sentimientos opuestos probablemente, son justo, por un lado, Quiero saber de ti, que es esa melancolía, esa ansiedad de acabar una relación, no saber nada de esta persona, y peor en el siglo XXI, donde tenemos todas estas redes sociales y tecnología y se vuelve un poco enfermizo el tema. Y por otro lado, música tropical, que es este sentimiento muy puro, muy juvenil, cálido, de enamoramiento. Y aunque son rolas que en estilos podrán sonar diferentes, creo que las dos parten de esa misma base de inspiración. Que de la inspiración más pura, ¿no? Que es la inspiración de que uno siente en las relaciones, ya sea cuando empiezan, cuando acaban, al final, a la mitad. Igual, justo esto que dices de que ya estamos hiperconectados, creo que se me hace algo súper interesante como hoy en día la facilidad, entre comillas, por decirlo así, de que ya hay para subir música, para subir contenido, para subir esto que estamos haciendo tú y yo ahorita. Y o sea, cuál crees tú que es el mayor reto hoy en día teniendo tanta facilidad para subir contenido a internet, que la gente lo escuche? ¿Cuál crees tú que es el reto como a vencer subiendo tu contenido a estas plataformas digitales? Pues mira, es un hecho que la industria de la música ha cambiado radicalmente. Por un lado tenemos que hoy en día puedes comprar una interfase y un micrófono por 2,000 pesos y sacar un disco, ¿no? Algo que hace 50, 60 años era impensable. Tú necesitabas un cazatalentos que te descubriera tocando en vivo, que dijera, no, este tiene muchísimo talento, y aparte la suerte de que te encontraran y que te invirtieran millones, y era la única manera de tú desempeñarte como un artista musical como lo conocemos hoy en día. Entonces, por un lado está esa facilidad que la tecnología y los avances permiten, pero por otro lado eso también significa que no hay uno, ni dos, ni tres, ni cuatro opciones, sino que hay cientos y miles
de artistas presentando su material. Y eso significa que también es muy difícil como escucha elegir qué es lo que quieres tú poner en tu coche, por decirlo. Seguramente te ha pasado. Entonces hay un mayor reto en tú diferenciarte de todas esas opciones y presentar una propuesta que sea más única, más pura, más auténtica para poder tú encontrar un hueco dentro de todo ese mar de posibilidades. Sí, el doble filo, ¿no? Que al final la facilidad está ahí, pero con otros millones de personas que encontraron esa facilidad. Y que justo lo que dices, ¿cómo le hace ver a Pedro para que su música gane en esa convivencia con distintos proyectos? ¿Cómo le haces para que tu música logre llegar a convencer a la escucha y sobre todo que perdure y se quede por varios años? Pues ve, para serte franco, mi misión no es volverme famoso ni tener millones de reproducciones, em, ni un fin económico dentro de mi proyecto. Entonces, partiendo de ese punto, creo que se vuelve un poco más puro, un poco más auténtico el hacer música sin un fin de fama o de ganancias, ¿no? Y al final, si tú haces música que viene del alma, del corazón, que transmite sentimientos, que las personas lo pueden escuchar y verdaderamente sentirse identificados con lo que tú estás comunicando, creo que te estás diferenciando de todas esas personas que están haciendo música con una fórmula prefabricada que al final lo que quieren es vender. Entiendo también que pues no puedes subsistir en este mundo sin tú vender tu producto, pero sí hay muchos casos en donde se pierde un poco el amor al arte por fines que tienen que ver con el sistema capitalista en el que vivimos. Sí, al final muchas veces, ¿no? Cuando alguien se casa con una disquera, muchas veces pierde justo como esa esencialidad que tenía el proyecto en un principio. Y cuántas bandas no conocemos que el primer disco nos encanta y al siguiente dices, híjole, mano, no sé si siguen siendo los mismos. También lo que me gusta mucho de tu propuesta es la variedad que escucho entre tus canciones, entre los ritmos que escoges. Creo que, digo, el segundo, ese bossa que metiste ahí, me encanta mucho. ¿Y de dónde viene todo eso? O sea, ¿tanta variedad viene de niño o más bien viene de ahorita, de lo que te está pasando en la vida, no, lo que sea? Creo que poco a poco he ampliado un poco el espectro de música que escucho, que también un poco va de la mano de la tecnología, ¿no? De tener más acceso a diferentes artistas. Yo me acuerdo que de chiquito pues yo quería escuchar rock y fui con un primo que le gusta mucho el rock y me prestó un disco de rock de Winnie Pooh. Fue como, fue como un golpe eh, no sé, o sea, fue un momento que dije que poca, yo quiero escuchar pues rock de verdad, ¿no? Tenía discos muy buenos. Y digo, menciono eso porque a ese momento era súper limitado el acceso que yo tenía a diferentes tipos de música. Escuchaba lo que mis papás tenían y de repente empecé a comprar discos, pero no se compara con las posibilidades de escuchar que tenemos hoy en día. Entonces poco a poco he ampliado un poco los géneros que me gustan. He abierto mis oídos a probar diferentes géneros a través del tiempo, a través de distintas culturas. Y creo que eso al final se ve reflejado en el proyecto y le da su toque. Sí, pues al final
este gran bombardeo, ¿no? Del que ya hablábamos de información y de estímulos, nos está generando, pues, también una creatividad un poco más diversa, pero un poco más elaborada, ¿no? Y concreta, creo yo. Y bueno, igual te quería preguntar cómo fue, porque muchas veces me da curiosidad, ¿cómo diste ese paso a de tú pasar de tu proyecto anterior, pasé y de tener una banda, a qué te llevó a intentar algo solo? Creo que es una mezcla de dos cosas. Por un lado, dos de la banda estudian medicina, entonces llegó un punto en el que pues la exigencia de su carrera no permitía que el proyecto pudiera seguir desarrollándose. Y al mismo tiempo siempre tuve la espinita de lanzar algo que estuviera apegado a otros géneros de música y que yo tuviera mayor control en la parte creativa y en experimentar. Y probablemente música más personal, más íntima. Entonces, como la mezcla de esos dos factores lleva a querer lanzar un proyecto distinto y a intentarlo como lo estamos haciendo. Buenísimo. Igual, eso que mencionas de la exigencia de las carreras, ¿cómo le haces tú para complementar o sea, al final, lo que estudiaste, tu profesión como ingeniero y tu proyecto musical, cómo encuentras el equilibrio en tus dos facetas? Es difícil vivir como en esa dicotomía, ¿no? Donde tienes el arte, las humanidades, que son, es toda esa parte que forma el hemisferio derecho del cerebro. Y luego ese otro mundo de análisis, ciencias más cuantitativo del hemisferio izquierdo. Creo que justo como en el poema que mencionas al principio, el mundo requiere de los dos tipos de conocimiento. Últimamente creo que me he inclinado más al arte, porque le veo más sentido de trascendencia. Em, y creo que el positivismo, esa creencia de que el mundo depende de la ciencia o que el mundo se va a desarrollar a base de la ciencia, me cuesta un poco más de trabajo. Pero al final del día no puedes negar que vives en un mundo con cierta estructura, con cierto sistema, y creo que es bueno poder combinar esas dos partes y encontrar un balance de vida eh, profesional y personal donde puedas mezclar esos dos mundos y encontrar pues justo ese balance, esa neutralidad. Sí, que es importantísimo, ¿no? Al final creo que como justo medio se puede lograr, creo que es el punto que nos puede llevar a crecer como sociedad, ¿no? Al final la humanización de todas estas otras profesiones que ya mencionamos, que son muy diferentes, pero que al final hemos como en varias días perdido el contacto con lo esencial y entender que pues al final este mundo en el que vivimos se tiene que arreglar, ¿no? Y a lo mejor por ahí puede ser. Sí, y siento que la gente tiende a inclinarse a una de esas dos áreas específicamente, y yo creo que deberíamos de romper ese tabú de o eres hemisferio izquierdo o derecho, o eres arte o eres ciencias, como que no tienen por qué estar peleados. Creo que no sé si sea algo ya dentro de nuestra cultura occidental como haberlo separado de una manera tan radical, pero yo tengo entendido que desde un principio las escuelas siempre han mantenido esas dos áreas y las han juntado para tener como el mayor desarrollo de la gente. Sí, y como lo dices, ¿no? Al final es importantísimo el lograr esta conexión con ambos lados, porque literal lo que estamos haciendo ahorita tú y yo no sería posible
sin toda la magia que hay detrás de un ingeniero, de un físico, y al final el arte viene de descubrimientos que no pasaron desde las humanidades, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante cómo esta combinación nos ayuda mucho. Y ya cerrando, Pedro, no nos queda más que preguntarte tus 3 deseos para la pata de mono. Vengas, egoísta, no queremos cursilerías. Hijos, me la ponen difícil. Pues mira, uno que me volvería loco sería ser un muy buen jazzista en piano. Creo que no le he dedicado el tiempo suficiente para desarrollarme y el jazz es justo un género de música que sí requiere de mucho estudio, probablemente de una carrera como tal, pero me encantaría poder sentarme con gente de buen nivel y improvisar piezas de jazz. 2. La número 2, no sé si sea una obsesión un poco más reciente que tengo, pero me llena mucho viajar, conocer diferentes culturas, países, lugares, sabores, colores, folclore. Verdaderamente me da vida y me gustaría mucho conocer el mundo o la mayor parte posible del mundo. ¿Y el tercero? Es que está cliché, pero Venga, está cliché, sácalo. pero me daría mucha satisfacción y es algo que he estado revisando porque hay fundaciones que ya lo están impulsando, pero juntar inversión, recursos, gente para poder impulsar la música en México y que llegara gente que tiene el talento pero no las oportunidades. Porque tristemente somos un país donde existe el talento, pero no es como en Estados Unidos o en Europa que lo identifican y aunque seas de un estatus socioeconómico bajo, Lo impulsan. lo impulsan y va a existir alguien que lo eche a andar. En México no pasa así. Tienes a alguien en la Sierra de Puebla que pues tiene... Yo soy un poco creedor, un poco creyente de que la gente nace con este talento de la música. Entonces yo creo que hay mucha gente, como te decía, alguien en la Sierra de Puebla que nace con este talento, nace con este don, esta sensibilidad, pero no tiene recursos para ni siquiera comprar un instrumento o si quieres internet, que eso puede ser una ventaja, pero hay todavía muchas personas que no tienen esa infraestructura o esa plataforma para poder desarrollar sus talentos. Y no solo en la música, en muchas Muchísimas otras cosas, ¿no? artes y actividades, pero me gustaría que hubiera o poder echar a andar con los recursos necesarios esa visión y que hubiera un cambio en el país en ese tema. Buenísimo, pues ya lo tienen ahí. Sus 3 deseos, los primeros 2 fue un egoísta, el tercero lo regaló a la sociedad. Eso nos gusta. Y aquí tuvieron a ver a Pedro, lo pueden encontrar en Spotify, iTunes Music, todas las plataformas digitales. También tiene un video en YouTube. Y ni siquiera se tienen que salir de Spotify, nada más bajen, buscar, ver a Pedro y ahí lo tienen. Y también me pueden encontrar en redes sociales como es Vera Pedro, E-S y luego Vera Pedro con B chica. Que es curioso porque mucha gente luego ya empezó a pensar que el nombre como tal artístico es Vera Pedro. Y ya luego evolucionó y la banda también ya agarró el apodo y me empezaron a decir el Esbe. Lesbe. ¿No? Aquí tuvieron a Lesbe. Esbe. Para todos los que ya lo conocen así. Pero para aclarar que es Vera Pedro el nombre. Pues muchas gracias por tenerme, muchas gracias por este espacio de difusión. Disfruté mucho la plática y pues escuchen Es Vera Pedro. Sigan la revista de Pata de Mono y hay que echar a andar todos estos proyectos independientes mexicanos.
Correcto. El apoyo es todo lo que necesitamos, chavos. Nos pueden también seguir a nosotros en Twitter y en Instagram como Pata de Mono MX. Y como ya dijo Vera Pedro, sí, por favor únanse a nuestra plataforma digital en patademono.mx. Gracias por prestarnos sus oídos. Nos vemos para el próximo.